Él no es tuyo para llevártelo a casa, dijo mi hermana, agitando los papeles de tutela temporal que presentó mientras yo estaba inconsciente. La enfermera estaba llevando a mi hijo hacia el ascensor cuando el abogado de mi esposo se paró frente a la cuna. Deténgase, dijo él. Revise la página 1. Mi hermana no miró hacia abajo, ella ya sabía lo que había escrito. Mi nombre es Jodie Beard. Tengo 31 años. 6 horas después de dar a luz, mi hermana me arrebató a mi hijo recién nacido de mis brazos y siseó, este bebé ya no es tuyo, Jodie. Nunca mereces ser madre. Nos lo llevaremos a casa. La enfermera ya estaba llevando su cuna hacia la puerta. Yo no podía mover las piernas. Ni siquiera podía hablar, pero podía ver a mi propia madre sentada en la esquina, con los brazos cruzados, negándose a mirarme. Fue entonces cuando el abogado de mi esposo entró furioso en la habitación, bloqueó la cuna y dijo con frialdad, deténgase. Antes de llevarlo a cualquier parte, lea el nombre que figura como padre en la página 1. Mi hermana no se inmutó. Ella ya sabía lo que había escrito. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo ya había empezado a contar cada una de sus mentiras. Y la primera verdad que descubrí los destruiría a todos. Antes de continuar, si esta historia ya te resulta demasiado familiar, si alguna vez has sido la hija buena que fue castigada por intentar construir una vida propia, tómate un segundo para dar me gusta y suscribirte. Deja tu ubicación y la hora exacta desde donde estás escuchando en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Para entender cómo terminé en esa cama de hospital, necesito llevarte atrás. No al principio de esta historia, sino al principio de quién era yo dentro de mi familia. Creciendo en Nashville, yo era la fácil. Así es como mi madre, Christine, siempre me llamaba. No la inteligente, no la valiente. Fácil en el sentido de que no llora, no se queja, no cuesta mucho. Mi hermana mayor, Kylie, era la otra, la que necesitaba atención, necesitaba consuelo, necesitaba que alguien dejara todo y viniera corriendo a cualquier hora por cualquier motivo sin cuestionar. Cuando nuestros padres se divorciaron, yo tenía 8 años y Kylie tenía 12. Mi madre tomó una decisión que marcó los siguientes 23 años. Decidió que Kylie lo tomó peor. Entonces, Kylie recibió las sesiones de terapia, las largas charlas en la mesa de la cocina, los 15 minutos extra de abrazos antes de dormir. Yo recibí una palmadita en la cabeza. ¿Y tú estás bien, Jodie? Siempre estás bien. Mi cumpleaños número 16 cayó un jueves. Lo recuerdo porque mi madre había prometido traer a casa un pastel de la panadería en West End. El que tenía el glaseado de limón que me encantaba. Cuando llegué a casa de la escuela, la cocina estaba oscura. No había pastel, ni velas, ni nota. A las 7 de la tarde, mi madre entró cargando la limpieza en seco de Kylie y una carpeta de folletos universitarios. Me miró en la mesa de la cocina y su rostro cambió. Oh, cariño, lo siento. Ha sido. La visita al campus de tu hermana fue hoy, y yo simplemente. Salió corriendo a las 9 de la noche a una tienda de comestibles y regresó con un pastel de plancha que decía feliz cumpleaños en glaseado de gel azul. Lo había comprado en el estante de ofertas. El nombre de otra persona había sido raspado. Comí 2 rebanadas. Dije gracias. Me fui a la cama. Así es como aprendí mi posición. Yo era la que no necesitaba. Si necesitaba, si alguna vez tenía el descaro de necesitar, le estaba quitando algo a Kylie. Y quitarle a Kylie era lo peor que una persona podía hacer en nuestra casa porque Kylie ya estaba sufriendo. Kylie siempre estaba sufriendo, así que dejé de necesitar. Pagué mis propios estudios de enfermería con 2 trabajos de tiempo parcial, compré mi propio automóvil a los 19 años, encontré mi propio apartamento a los 22 años, fui contratada en la sala de emergencias de Vanderbilt y trabajé turnos dobles hasta que pude permitirme cosas sin pedir nada a nadie. Construí una vida desde cero porque me habían entrenado para creer que nadie construiría una para mí. Y la parte retorcida es que estaba orgullosa de eso. Pensaba que la independencia era lo mismo que la fuerza. No me di cuenta hasta mucho después de que lo que realmente aprendí fue cómo facilitar que la gente me olvidara. La primera vez que Kylie me pidió dinero, yo llevaba 3 años graduada de la escuela de enfermería. Llamó a las 11 de la noche, con la voz temblorosa.
Ella y Tyler habían estado intentando quedar embarazados durante 2 años. Tablas de temperatura, kits de ovulación, relaciones sexuales programadas, todo eso. Nada trabajó. La fecundación in vitro era el siguiente paso. La primera ronda costaba $15,000. El seguro no cubría nada. Tyler no sabía que ella me estaba llamando. Tú eres la única que entiende, dijo ella. Mamá no puede ayudar. Ella tiene un ingreso fijo. ¿Y Tyler? Tyler piensa que deberíamos esperar. Pero yo no puedo esperar, jodie. Cada mes que pasa, mis posibilidades empeoran. Por favor, te lo devolveré. Transferí el dinero a la mañana siguiente. Mi cuenta de ahorros pasó de $17,200 a $2,200 en una sola transacción. No se lo dije a Noah, con quien había estado saliendo durante 6 meses. No se lo dije a mi madre. No le pedí a Kylie que firmara un pagaré ni que escribiera un te debo en una servilleta porque ella era mi hermana y estaba sufriendo, y eso era razón suficiente. Ella nunca me devolvió el dinero. Ni $1. Guardé su secreto. Todos ellos. A través de 4 rondas de fecundación in vitro, aunque solo me enteré de las rondas 3 y 4 mucho más tarde. A través de las inyecciones de hormonas que la hacían enfurecerse y llorar en la misma frase. A través de las pruebas de embarazo que resultaban negativas con precisión de reloj. A través de las peleas con Tyler por las que me llamaba a la 1 de la mañana mientras yo tenía un turno a las 6 de la mañana. A través de todo, y luego, después de 2 años, Kylie me dijo que ella y Tyler habían dejado de intentarlo. Hemos terminado, dijo ella. No puedo hacerlo más. Le creí. La sostuve. Le dije que era valiente. Ella no había terminado. Había hecho 2 rondas más a espaldas de todos, las rondas 3 y 4, consumiendo $28,000 de los ahorros conjuntos que ella y Tyler compartían. Él no lo supo hasta que apareció un estado de cuenta bancario con un saldo que debería haber sido de 5 cifras y ahora era de 3. Tyler la echó. 4 meses antes de que naciera mi hijo, Kylie apareció en mi puerta a las 11 de la noche con una bolsa de lona y rímel corriendo por su barbilla. Noah estaba en casa. Yo tenía 7 meses de embarazo. Me dolía la espalda y tenía reposo ordenado por el tribunal de mi obstetra porque mi presión arterial estaba alta. La dejé entrar sin hacer preguntas. Se quedó 3 días. Durante esos 3 días, observé a mi hermana observarme. Esa es la única forma en que puedo describirlo. Se sentó en nuestro sofá y observó. Observó a Noah cocinar la cena mientras yo descansaba con los pies en alto. Lo observó besar mi vientre de camino al refrigerador. Nos observó reírnos de una repetición de algo estúpido. Observó la forma en que él ponía una manta sobre mis piernas sin que yo se lo pidiera. Observó todo con una expresión que no pude nombrar en ese momento. Puedo nombrarla ahora. Era inventario. En el segundo día, la encontré de pie en la habitación del bebé que acabábamos de terminar de pintar. Paredes de color gris suave, una cuna blanca, un móvil con pequeños pájaros de fieltro que no había pedido por encargo porque nuestro apellido es Bird. Ella estaba tocando la barandilla de la cuna, pasando los dedos por el borde. No me oyó entrar. O tal vez sí y no le importó. Es perfecto, dijo ella. Su voz era plana. Podemos ayudarte a configurar el tuyo, dije yo. Cuando estés lista. Ella no respondió. En el tercer día, llamé a Tyler por ella. Pasé 40 minutos al teléfono convenciéndolo, explicando que Kylie estaba desesperada, no era engañosa, que el dinero se trataba de querer un bebé tanto que no podía ver con claridad. Él se calmó. Ella se fue a casa. Antes de irse, me abrazó fuertemente en la puerta. Demasiado fuerte para una mujer embarazada, pero no dije nada. No sé qué haría sin ti, dijo ella en mi hombro. Yo la abracé de vuelta. No tienes que averiguarlo. Lo que no sabía, lo que no tenía forma posible de saber, era que durante esos 3 días, Kylie había estado recolectando material, no evidencia de nada real, sino material crudo, cosas que ella podría remodelar. Jodie dejó que Tyler se quedara en su casa. Jodie llamó a Tyler en privado.
Jodie le dio dinero a Kylie por culpa. Ninguna de esas cosas era cierta, pero estaban lo suficientemente cerca de cosas que sí sucedieron para que, si entrecerrabas los ojos, si querías creerlas, sonaran reales. Y Kylie contaba con que la gente quisiera creerlas. El cambio comenzó pequeño, tan pequeño que casi lo pierdo. Llamé a mi madre para decirle que el bebé era un niño. Tenía 5 meses de embarazo, radiante, sosteniendo la foto de la ecografía como un boleto de lotería ganador. Christine contestó al cuarto timbre. Mamá, es un niño. Una pausa. Una larga. Eso es lindo. Eso es lindo. Como si le hubiera dicho que encontré un lugar para estacionar. Cambió de tema a la búsqueda de empleo de Kylie. Kylie había perdido su puesto de gerente de oficina 8 meses antes y todavía estaba desempleada. Y cuando intenté volver al tema del bebé, dijo que tenía algo en la estufa y colgó. Me senté en el sofá sosteniendo la ecografía e intenté descubrir que estaba mal. 2 semanas después, ella me llamó, pero su voz era diferente. Cuidadosa, como si estuviera leyendo un guión que había estado practicando. Jodie, ¿eres feliz? Una pausa. ¿Con tu vida con Noah? Casi me río. Sí, mamá. Estoy a punto de tener un bebé. Las cosas están bien. 3 segundos de silencio. Los conté. Hablaremos después del bebé, dijo ella y colgó. Repasé esa llamada una docena de veces en mi cabeza durante los siguientes días. La forma en que pronunció el nombre de Noah, no con calidez, ni de manera neutral, sino como si estuviera probando algo agrio. La forma en que dijo hablaremos. Como una advertencia, no una promesa. Algo había cambiado detrás de su voz y yo no podía nombrarlo. Me dije a mí misma que estaba cansada, estresada por Kylie, preocupada por el dinero. Me dije todo excepto la verdad. La verdad era que 2 semanas antes de esa llamada telefónica, mi hermana le había enviado a mi madre 6 capturas de pantalla de mensajes de texto entre Jodie y Tyler. Mensajes que decían cosas como «te extraño» y «anoche fue increíble» y «no se lo digas a Kylie». Mensajes que yo nunca escribí. Mensajes que nunca existieron en ningún teléfono que yo haya poseído jamás. Mi madre leyó esos mensajes, miró esas capturas de pantalla en su teléfono y tomó una decisión. No me llamó. No me preguntó si eran reales. No dijo, Jodie, necesito hablar contigo sobre algo que tu hermana me mostró. Ella simplemente decidió que yo era culpable. Y durante los siguientes 2 meses, llevó ese veredicto en silencio. La fiesta del bebé confirmó lo que yo aún no podía ver. Mi madre la organizó en su casa, el viejo rancho en Murfreesboro Pike con el porche cerrado y el patio que desciende hacia el arroyo. Fui en coche un sábado por la mañana, vestida con una blusa de maternidad azul que había comprado especialmente para la ocasión, cargando una fuente del dip de queso pimento que mi tía Donna siempre solicitaba. Noah me dejó y se fue a hacer recados. Regresaría en 2 horas. Subí los escalones del porche esperando lo habitual, la tía Donna recibiéndome en la puerta con los brazos abiertos, la tía Brenda arreglando flores en la mesa, las amigas de la iglesia de mi madre colocando platos de papel y discutiendo sobre si el té dulce necesita más azúcar. Ese calor familiar, ligeramente caótico, que hace que las reuniones familiares se sientan como familia. En cambio, entré en una habitación que se sentía como un funeral donde nadie me había dicho quién murió. La tía Donna, la hermana mayor de mi madre, de 63 años, secretaria de la iglesia en First Baptist durante 20 años, la mujer que me había trenzado el cabello en cada acción de gracias hasta que tuve 14 años, estaba de pie junto a la isla de la cocina. Me vio y no se movió. Sin abrazo, sin mírate, cariño, solo un asentimiento. Labios apretados, brazos cruzados sobre su pecho como si se estuviera protegiendo de la contaminación. Te ves bien, dijo ella, de la forma en que se lo dirías a un conocido en una gasolinera. La tía Brenda fue peor. Hizo contacto visual desde el otro lado de la sala de estar, lo sostuvo durante un segundo incómodo, lo suficiente para que yo viera algo en su rostro que parecía asco, luego desvió la mirada. Pasó el resto de la fiesta en la cocina con las 2 amigas de la iglesia de mi madre, Katy y Louise. Un grupo apretado de susurros y miradas significativas que se detenían en seco cada vez que yo caminaba cerca.
Me moví a través de mi propia fiesta del bebé como una turista en un museo donde todas las exhibiciones eran sobre mí y ninguna de las placas estaba en un idioma que pudiera leer. Cada conversación parecía ensayada. Cada felicitación se entregaba con un retraso de medio segundo, como si estuvieran verificando consigo mismas antes de decirlo. Los regalos me eran entregados sin el comentario habitual. No hubo un vi esto y simplemente tuve que comprarlo o un ábrelo, ábrelo. Solo un aquí tienes, toma, el siguiente. Intenté involucrar a Donna en una conversación sobre la habitación del bebé. Ella respondió en frases cortas. Le pregunté a Brenda si había probado el dip. Dijo que no tenía hambre. Mi madre se movía por la habitación como una anfitriona en un velorio. Eficiente, sonriendo, nunca deteniéndose lo suficiente como para que yo pudiera arrinconarla. Entonces lo escuché. Estaba de pie junto a la ventana trasera sosteniendo una taza de té dulce, escuchando a medias a Katy y lo hice discutir algo sobre una comida compartida de la iglesia. Donna estaba detrás de la mesa de postres con Brenda y no debió saber que yo estaba lo suficientemente cerca para escuchar porque su voz se escuchó claramente en toda la habitación, y ella simplemente actúa como si nada hubiera pasado. Sentada allí abriendo regalos como si no hubiera hecho. Ya sabes. Brenda murmuró algo que no pude captar. Me di la vuelta. ¿A qué te refieres? Actúa como que. Todo el cuerpo de Donna se tensó. Puso una sonrisa tan rápido que parecía que la había sacado de un cajón. Nada, dulzura. Solo chismeando. Ya sabes cómo nos ponemos. Miré a Brenda. Brenda estudió el suelo. Lo dejé pasar. No debía haberlo hecho. Pero tenía 8 meses de embarazo y me dolían los pies, y me habían manipulado psicológicamente toda mi vida para creer que cuestionar las cosas me convertía a mí en el problema. Así que me dije a mí misma que Donna estaba siendo Donna. Ella chismeaba de todo el mundo, siempre lo había hecho. Terminé mi té, abrí mis regalos y conduje a casa con un coche lleno de mamelucos y un estómago lleno de un pavor que no podía explicar. Actúa como si nada hubiera pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué pensaba todo el mundo en esa fiesta que había pasado? Haría falta una cama de hospital, un documento falsificado y 6 mensajes de texto fabricados antes de que lo entendiera. Todos en esa fiesta ya conocían la historia que mi hermana había escrito sobre mí. La aventura que nunca sucedió, la traición que nunca ocurrió, la versión de Jodie que Kylie había inventado y distribuido como un comunicado de prensa a cada persona que importaba en mi vida. Y ni uno solo de ellos me preguntó si era verdad. El último mes de mi embarazo fue el más solitario. Las llamadas de mi madre disminuyeron a una por semana, luego a una cada 2 semanas. Duraban 3 minutos. Me preguntaba si estaba comiendo. Yo decía que sí. Me preguntaba si Noah me estaba tratando bien, y la forma en que lo preguntaba, el ligero énfasis en bien, hacía que se me erizara la piel sin saber por qué. Yo decía que sí. Ella decía, bien. Silencio. ¿Adiós? Kylie dejó de enviar mensajes de texto por completo. Sin controles, sin cómo está el bebé, nada. Después de meses de aparecer en cada cita, comprar mamelucos caros, enviarme emoticonos de corazones de ecografía, nada. Como si se hubiera accionado un interruptor. Llamé a mi madre una última vez una semana antes de mi fecha de parto. Mamá, ¿estamos bien? Siento que algo está mal y nadie me dice qué. 3 segundos de silencio. Hablaremos después del bebé, Jodie. Ella estaba esperando. Todos estaban esperando el momento exacto en que yo estuviera demasiado débil para defenderme. El parto llegó un martes por la mañana. Cesárea de emergencia. El ritmo cardíaco del bebé bajó durante las contracciones y no pudieron esperar. Noah besó mi frente en el pasillo fuera del quirófano. Estaré justo aquí, dijo él. Justo aquí. Conté hacia atrás desde 10. Llegué a 6. Cuando desperté, la habitación estaba oscura y se sentía mal. Mis piernas eran peso muerto. Mi garganta ardía por el tubo de intubación. Mi visión nadaba. Parpadeé hasta que las formas se convirtieron en personas. 2 personas. Mi hermana de pie al lado de mi cama sosteniendo una carpeta de Manila.
Mi madre sentada en una silla de plástico en la esquina, con los brazos cruzados, mirando al suelo y a la cuna. La cuna de mi hijo estaba siendo empujada hacia la puerta por una enfermera que no reconocí. Este bebé ya no es tuyo, dijo Kylie. Nos lo llevaremos a casa. Su voz no sonaba enojada. Eso fue lo que me confundió a través de la neblina de la anestesia. Sonaba herida, justiciera, como si estuviera haciendo algo doloroso pero necesario, un deber. Intenté incorporarme. La agonía rasgó mi abdomen. Agarré la barandilla de la cama. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tutela temporal de emergencia. Kylie sostuvo la carpeta como una placa. Presentada hace 2 horas mientras estabas bajo anestesia. Yo figuro como tutora. Mamá firmó como testigo de apoyo. Miró a la enfermera. Puede seguir adelante. Giré la cabeza hacia la esquina. Mamá. Christine no se movió. No descruzó sus brazos. Mamá, mírame. Ella miró hacia arriba. Sus ojos estaban rojos. No de dolor, sino de convicción. Tú misma provocaste esto, Jodie. Las palabras golpearon mi pecho como un desfibrilador. ¿Provoqué qué? ¿Estar inconsciente? ¿Tener una cesárea? ¿Qué podría haber hecho yo para merecer que se lleven a mi hijo de mi habitación 6 horas después de haberlo dado a luz? Abrí la boca. Nada salió. La enfermera estaba en la puerta. La cuna estaba a medio camino en el pasillo. Kylie asintió hacia ella de nuevo. La enfermera dudó, me miró a Kylie y siguió empujando. Entonces la puerta se abrió desde el exterior. Noah entró primero, con el rostro enrojecido, la mandíbula apretada, moviéndose rápido. Detrás de él, Shaun Kalewa, de 43 años, 1,88 metros de altura, traje gris, maletín de cuero. Shaun había sido el mejor amigo de Noah desde el 10º grado en Hillsborough y nuestro abogado familiar desde que nos casamos. Noah lo había llamado desde la sala de espera 20 minutos antes, después de que una enfermera le dijera que la familia había solicitado no visitas para la paciente en este momento. Noah sabía que esa solicitud no venía de mí. Shaun se paró frente a la cuna, puso su mano en la barandilla y miró a la enfermera directamente a los ojos. Este niño no sale de esta habitación. La enfermera retrocedió. Shaun se volvió hacia Kylie. Su voz era del tipo de calma que proviene de las declaraciones y los contrainterrogatorios en la sala del tribunal, el tipo de voz que no se eleva porque no necesita hacerlo. Antes de llevar a ese bebé a cualquier parte, dijo él, me gustaría que leyera el nombre que figura como padre en la página 1 de esa petición de tutela. Kylie no se movió. Sus dedos se apretaron en la carpeta de manila hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No miró el papel. Ella ya lo sabía. Shaun le arrebató la carpeta de las manos. Ella la soltó como si estuviera ardiendo y él la abrió en la primera página. Leyó el nombre en voz alta. Tyler Mercer. La habitación se quedó en silencio. No callada. En silencio. El tipo de silencio que tiene peso. Noah miró el papel, miró a Kylie. Ese es tu esposo. Su voz era baja, controlada, apenas. ¿Por qué tu esposo figura como el padre de mi hijo? Escuché el nombre resonar en mi cráneo. Tyler Mercer, mi cuñado, el hombre con el que pasé 40 minutos al teléfono convenciendo para que aceptara a Kylie de vuelta. El hombre con el que nunca había estado a solas en toda mi vida. Y entonces las piezas encajaron. Ella les dijo que me acosté con Tyler. Miré a mi madre. El rostro de Christine no había cambiado cuando Shaun leyó el nombre. Sin sorpresa, sin confusión. Ella lo sabía. Lo sabía antes de entrar en esta habitación. Mamá. Mi voz era un rasquido. ¿Cuánto tiempo has creído esto? Christine se encontró con mis ojos. Por primera vez ese día, me miró directamente. 2 meses. 2 meses. 60 días. Mi propia madre creyó que me acosté con el esposo de mi hermana durante 2 meses. Y nunca me preguntó si era verdad, nunca llamó, nunca envió un mensaje, nunca me sentó y dijo, Jodie,
necesito hablar contigo sobre algo que me mostró tu hermana. Ella simplemente decidió. Mi propia madre creyó que me acosté con el esposo de mi hermana durante 2 meses. Ella nunca me preguntó, ni una sola vez. Si tu madre te hizo esto, dímelo. Necesito saber que no soy la única. Christine me entregó su teléfono con manos temblorosas. Había estado cargando esas capturas de pantalla durante 8 semanas como una herida que no podía dejar de tocar. Las miré. 6 capturas de pantalla de mensajes de texto. Una conversación entre Jodie y Tyler en formato de iMessage. Burbujas azules y grises. Marcas de tiempo. Confirmaciones de lectura. Todo parecía auténtico. ¿Te extraño? Anoche fue increíble. Ella no sabe que te quedaste en nuestro lugar. Te di ese dinero porque me sentía culpable. No se lo digas a Kylie. Lo llamé porque extraño escuchar su voz. Las leí 3 veces. Mis manos estaban firmes. 8 años en una sala de emergencias te enseñan a quedarte quieta cuando el mundo tiembla, a leer la información primero y reaccionar después. Así que las leí como un historial clínico y noté cosas. Luego abrí mi propio teléfono, fui a mensajes y busqué Tyler Mercer. 0 resultados. Giré mi teléfono hacia Shaun, hacia mi madre, hacia la habitación. No tengo el número de Tyler guardado. Nunca le he enviado un mensaje de texto a Tyler Mercer, ni una sola vez en mi vida. Kylie se rió. Un sonido agudo y feo. Por supuesto que los borraste. ¿Kylie? Mantuve mi voz plana, firme. Mírame. Nunca he tocado a tu esposo. ¿Mentirosa? La palabra estalló de ella como un disparo. Se giró hacia Christine. Muéstrale, mamá. Muéstrale lo que te mostré. Christine sostuvo las capturas de pantalla hacia Noah. Noah las miró. 3 segundos. Los 3 segundos más largos de mi vida. Su rostro se puso en blanco. No porque dudara de mí, sino porque las capturas de pantalla eran buenas, de aspecto profesional. El formato coincidía perfectamente con iMessage real. Burbujas azules, burbujas grises, marcas de tiempo, confirmaciones de entrega. Si no supieras nada mejor, las creerías. Kylie vio su pausa. «¿Ves?», dijo ella, con la voz subiendo hacia el triunfo. «Incluso tu propio esposo no sabe qué decir». Noah levantó la vista del teléfono, me miró y su rostro se endureció. No hacia mí, sino hacia ellas. «Estos no son reales», dijo él. «No sé qué son, pero no son reales». Pero podía ver la verdad en el rostro de mi madre. Había vivido con esas capturas de pantalla durante 2 meses. Las había estudiado, llorado por ellas, se las había mostrado a sus hermanas, se las había llevado a su pastor. Decirle que eran falsas era como decirle que una fotografía estaba pintada. Ella las había hecho parte de su realidad. Las palabras no funcionarían. Necesitaba evidencia. Me volví hacia Shaun. ¿Puedes verificar si esas capturas de pantalla son auténticas? Shaun ya estaba extendiendo su mano. Señora Dawson, necesito que los archivos de imagen originales sean reenviados a mi correo electrónico, no capturas de pantalla de las capturas de pantalla. Los archivos originales de cuando su hija se los envió. Christine miró a Kylie. Kylie no dijo nada. Christine los reenvió. Shaun abrió su computadora portátil en la bandeja de la cama del hospital y revisó las propiedades del archivo. En litigios civiles, había examinado evidencia digital docenas de veces, firmas falsificadas, correos electrónicos manipulados, fotos alteradas. Este era su territorio. Los metadatos de estos archivos de imagen, dijo él, leyendo su pantalla, identifican el dispositivo de captura como el iPhone 14 Pro de Kylie. Me miró a mí. ¿Qué teléfono usas tú? Samsung Galaxy S23. Estas capturas de pantalla no fueron capturadas desde tu teléfono. Fueron creadas en el dispositivo de Kylie. Kylie sacudió la cabeza. Eso no prueba nada. Tomé capturas de pantalla de los mensajes que ella me envió. El nombre de mi teléfono aparece porque mi teléfono tomó la captura de pantalla. Lo dijo con fluidez.
ensayado. Shaun no parpadeó. Eso sería parcialmente cierto para una captura de pantalla estándar de un mensaje recibido, pero estos archivos tienen inconsistencias adicionales. Las marcas de tiempo de creación en las 6 imágenes caen dentro de una ventana de 14 minutos. Lo que significa que todas fueron producidas en una sola sesión, no capturadas de una conversación que abarcó semanas, y las marcas de tiempo internas dentro de los mensajes no coinciden con las fechas de creación de la imagen. No entiendo. En términos simples, dijo Shaun, estas no fueron capturadas de una conversación real a lo largo del tiempo. Fueron fabricadas todas a la vez en una sola sesión. La habitación cambió, no drásticamente, no de la manera en que sucede en las películas donde todos se quedan sin aliento. Fue más sutil. Christine descruzó sus brazos. Donna, que había llegado minutos antes y estaba apoyada contra el marco de la puerta, sacó su propio teléfono y miró las capturas de pantalla que había recibido hace 2 meses con ojos nuevos. La enfermera jefe sacó una carpeta y comenzó a escribir. Kylie estaba observando todo esto. Podía ver la maquinaria detrás de su rostro, los engranajes girando, repasando respuestas, descartando las que no funcionarían. Había sido buena en esto toda su vida, leer habitaciones, ajustar historias, saber exactamente cuándo llorar y cuándo pelear. Pero por primera vez, pude ver a través de ello. La desesperación debajo de la actuación. Quiero revisar una cosa más, dije yo. Le pedí a Shaun que me ayudara a consultar los registros de mi compañía telefónica, el registro de mensajes de texto a nivel de red que muestra cada mensaje saliente y entrante por número de teléfono. Puedes borrar mensajes de texto de tu teléfono. No puedes borrarlos de los servidores de AT&T. Iniciamos sesión en la computadora de Shaun y revisamos 6 meses de registros. El número de Tyler Mercer no apareció. Ni una sola vez, ni un solo mensaje enviado o recibido en ninguna dirección en ningún momento. Los registros de la compañía confirmaron lo que yo ya sabía. Pero ahora estaba confirmado al nivel de la infraestructura. El tipo de evidencia que no puedes falsificar, no puedes borrar, no puedes manipular con una aplicación. Giré la pantalla hacia Christine. Cada mensaje que he enviado o recibido en los últimos 6 meses. El número de Tyler no está allí. Nunca estuvo allí. Christine miró la pantalla. Su boca se abrió y se cerró. Miró a Kylie. Kylie no dijo nada. Miré esas capturas de pantalla una vez más. No el formato, sino el contenido. Las palabras específicas que mi hermana había elegido para que la falsa yo dijera. Las palabras específicas que Kylie había elegido para que la falsa Jodie dijera. Te di ese dinero porque me sentía culpable. Ahí estaba. Los $15.000. El dinero que le había dado a Kylie para su primera ronda de fecundación in vitro. Dinero que le di porque la amaba. Kylie lo había retorcido para convertirlo en una confesión. La falsa yo admitiendo culpabilidad por una aventura. Ella no sabe que te quedaste en nuestro lugar. Los 3 días, Kylie le había dado la vuelta por completo. No fue Kylie quien se quedó en mi casa cuando Tyler la echó, ahora era Tyler quien se había quedado secretamente en la mía. Lo llamé porque extraño escuchar su voz. La llamada telefónica. La llamada de 40 minutos que le hice a Tyler para salvar el matrimonio de Kylie. Ella la había convertido en una llamada de amor. Cada amabilidad, cada sacrificio, cada vez que dejé mi propia vida para ayudarla, ella lo había tomado, lo había rotado exactamente 180 grados y lo había presentado como evidencia de traición. Ella no solo mintió. Ella convirtió mi amor en un arma. Convirtió la prueba de mi lealtad en prueba de mi culpabilidad. Le di $15.000, ella lo convirtió en dinero por culpa. La dejé entrar en mi casa, ella lo convirtió en una cita. Salvé su matrimonio, ella lo convirtió en una aventura secreta. Pasé 6 años ayudándola, ella pasó 3 meses convirtiendo cada acto de bondad en una cuchilla. Pero las capturas de pantalla no eran la peor parte, dijo Christine en voz baja, casi para sí misma, como si la confesión hubiera estado presionando contra sus dientes durante semanas. Ella no solo me las mostró a mí. La miré. ¿A qué te refieres? Se las envió a Donna, a Brenda, a 2 mujeres de mi grupo de estudio bíblico, al pastor Reynolds.
La voz de Christine se quebró al mencionar el nombre del pastor. Llamó a Donna llorando. Llamó a Brenda sollozando. Les contó. Les dijo a todos que su propia hermana se había estado acostando con su esposo. Sentí que el suelo se inclinaba. ¿Cuántas personas, mamá? Christine juntó sus manos. Tal vez 15. 15. 15 personas en mi vida, mis tías, las amigas más cercanas de mi madre, mi pastor, creían que yo era el tipo de mujer que se acostaría con el esposo de su hermana. Durante 2 meses, se habían sentado en mi fiesta del bebé, habían comido de mi mesa, habían tocado mi vientre, me habían entregado regalos envueltos en papel pastel, y todo el tiempo me miraban de la forma en que se mira un accidente de coche. Noah estaba de pie junto a la ventana. Sus manos temblaban, no por duda, sino por una rabia que apenas contenía. 15 personas piensan que mi esposa tuvo una aventura, dijo él, durante 2 meses, y ni una sola de ellas le preguntó. Se volvió hacia Christine, su voz bajó de tono. Usted es su madre. Christine no tenía una respuesta. No intentó encontrar una. Yo ya no estaba mirando a mi madre. Estaba mirando a Kylie. Ella estaba de pie en la esquina de la habitación, de espaldas a la pared, con el rostro inexpresivo. No solo presentaste papeles de tutela, dije yo. Envenenaste todo mi mundo primero. A cada persona que podría haberme defendido, llegaste a ellos antes de que yo supiera que necesitaba defensa. Kylie no dijo nada. Shaun dio un paso adelante. Kylie, necesito ver tu teléfono. No. Noah se movió entre Kylie y la puerta. Muestra el teléfono, dijo él, o llamo al departamento de policía de Nashville y dejo que ellos pregunten. Kylie miró a Christine buscando apoyo. Christine miró al suelo. Kylie entregó el teléfono. Shaun lo encontró en menos de 2 minutos, una carpeta oculta dentro de la aplicación de fotos anidada detrás de 3 álbumes falsos. Dentro, una aplicación llamada TextFake Pro. Sostuvo la pantalla en alto. Esta aplicación genera conversaciones falsas de iMessage, dijo él. Nombres de contacto personalizables, fotos, marcas de tiempo, confirmaciones de lectura. La conversación guardada dentro de esta aplicación coincide palabra por palabra con las capturas de pantalla que distribuiste. 12 mensajes creados en una sola sesión hace 3 meses. Dejó el teléfono de Kylie en la bandeja de la cama junto a la aplicación. 12 mensajes que yo nunca escribí. Una conversación entera que nunca sucedió, construida en una carpeta oculta en el teléfono de mi hermana. Shaun había llamado a Tyler Mercer desde el pasillo. Tyler llegó 25 minutos más tarde, todavía con su polo de trabajo, su cordón todavía alrededor del cuello, pareciendo que había conducido a toda velocidad todo el camino. Se detuvo en la puerta por un momento, respirando con dificultad, asimilando la habitación, las impresiones en la bandeja, el teléfono en la cama, los rostros. ¿Qué está pasando?, preguntó él. Shaun dijo que era urgente. Shaun le entregó los papeles de tutela. Tyler leyó la primera página. Observé su rostro cambiar de la forma en que se observa el cambio del clima. La confusión primero, luego la comprensión, luego el color desapareciendo de su piel como si alguien hubiera quitado un tapón. ¿Por qué está mi nombre en esto? Su voz era apenas audible. Me miró a mí. Jodie, yo no hice. Lo sé, dije yo. Sigue leyendo. Él se volvió hacia Kylie. Ella estaba presionada contra la esquina de la habitación, abrazándose a sí misma. Me dijiste que estabas presentando la tutela temporal porque Jodie tenía complicaciones posparto, dijo Tyler. Me dijiste que era una precaución médica, una formalidad. Nunca dijiste que pusiste mi nombre como el padre. Sostuvo el papel. Esto dice que soy el padre del bebé de tu hermana. ¿Qué demonios, Kylie? Kylie no respondió. Miró un punto en el suelo entre los zapatos de Tyler. Shaun le entregó a Tyler el teléfono. La conversación de texto falsa todavía estaba en la pantalla. Tyler la leyó. Sus labios se movieron con algunas de las palabras. Cuando llegó anoche fue increíble, dejó de leer, dejó el teléfono, presionó ambas manos sobre la mesa. Nunca envié esto, dijo él.
Estaba hablando a la habitación, a todos, a nadie. No le envío mensajes a Jodie. Nunca. Esta conversación no sucedió. Nada de esto sucedió. Lo sé, dije de nuevo. No sucedió. Tyler se enderezó. Miró a Kylie y la expresión en su rostro era algo que espero no ver nunca dirigido a mí por nadie a quien ame. No era enojo. Era la muerte de algo. El colapso total e irreversible de cada suposición que había hecho sobre la persona con la que se casó. Les dijiste a 15 personas que te engañé, dijo él, con tu hermana. Se lo dijiste a nuestro pastor. Se lo dijiste a tus tías. Se lo dijiste a tu madre. Cada frase era un golpe separado. Pusiste mi nombre en un documento legal afirmando que engendré un bebé que nunca engendré. Y luego intentaste usar ese documento para quitarle un hijo a una mujer que acaba de salir de una cirugía. Hizo una pausa. Su voz bajó. ¿Quién eres? Kylie comenzó a llorar. Tyler se puso de pie. La silla chirrió contra el linóleo. He terminado, Kylie. He terminado. Salió caminando. Ella gritó su nombre. Tyler, por favor. No entiendes. Pero él ya había pasado el puesto de enfermeras. No se dio la vuelta. El sonido de la puerta de la escalera abriéndose y cerrándose resonó por el pasillo. Y luego ella hizo lo que la había visto hacer toda mi vida. Lo que siempre funcionaba. Lo que la había salvado de cada consecuencia que se había ganado. La opción nuclear. Se desplomó. No fue un colapso dramático. Fue algo peor, algo practicado. Sus rodillas cedieron primero, luego sus manos tocaron el suelo, y luego estaba allí abajo, sentada en el frío linóleo del hospital con el cabello en la cara y los hombros temblando. Y el sonido que emitió, Dios, el sonido, no era llanto, era un lamento, el tipo de lamento que pasa por alto tu cerebro y va directo a tu pecho. No puedo tener hijos, sollozó ella. 6 años. 6 años. ¿Sabes lo que es eso? 62 inyecciones. 4 rondas de hormonas que me hicieron sentir como si estuviera perdiendo la cabeza. Ver a cada amiga, cada prima. Cada mujer en la iglesia caminar con sus vientres y sus anuncios y sus revelaciones de género mientras yo me sentaba en un estacionamiento llorando después de cada prueba negativa. Estaba jadeando ahora, mocos y lágrimas. Feo, desordenado, crudo. ¿Y ella? Ella queda embarazada al primer intento. Al primer intento, como si no le costara nada. Como si fuera fácil. Como si simplemente decidiera y sucediera. Mientras tanto, yo pasé 6 años y cada centavo que tenía en mi matrimonio, y todavía no tengo nada. ¿Nada? Miró hacia arriba desde el suelo, me miró directamente, con los ojos hinchados y la voz quebrada. Solo quería una oportunidad de ser madre. Yo habría sido una buena madre. Y observé, con mi hijo durmiendo a 2 pies de distancia de mí, cómo la habitación respondía de la forma en que había sido condicionada a responder durante 35 años. La tía Donna, que había visto la impresión de los metadatos, que había escuchado a Shaun leer los resultados de ADN, que sabía que los mensajes eran fabricados. Miró a Kylie en el suelo y su rostro se suavizó. Su mano fue a su pecho. El reflejo maternal. Christine se levantó de la silla. Dio un paso hacia Kylie. No fue un paso deliberado, sino uno automático. La forma en que tu cuerpo se mueve hacia una alarma de incendio antes de que tu cerebro decida evacuar. Había estado caminando hacia Kylie toda su vida. Los surcos eran más profundos que la evidencia. Incluso la enfermera, una extraña, alguien sin historia, sin condicionamiento, miró a Kylie con algo cercano a la simpatía. Porque la infertilidad es real. Ese dolor es real. Y Kylie lo sabía. Siempre había sabido cómo hacer que su dolor real hiciera el trabajo de cubrir sus mentiras. Observé cómo sucedía. La atracción, la gravedad, la habitación inclinándose 35 grados hacia mi hermana. A pesar de todo lo que había sobre esa mesa, los metadatos, la aplicación, los registros telefónicos, el ADN, Tyler yéndose, a pesar de todo eso.
Y algo dentro de mí se quedó muy callado. No frío, no entumecido, sino callado, como una decisión que se toma en una habitación donde las luces se acaban de encender. Miré a mi hijo. Estaba dormido, con los labios ligeramente abiertos, una mano encogida contra su mejilla. Él no tenía idea. Nunca sabría sobre esta habitación, estas personas, este día. No si yo tenía algo que decir al respecto. Miré a Shaun. Él encontró mis ojos y asintió levemente. No era una sugerencia, solo un reconocimiento. Él haría lo que yo pidiera a continuación. Miré a mi madre, congelada a medio paso entre su silla y su hija mayor en el suelo. Y me di cuenta de algo que debería haber entendido hace años. Nunca iba a ganar la competencia por el corazón de mi madre. No había cantidad de evidencia, ni pila de impresiones, ni prueba de ADN que hiciera que Christine me eligiera a mí sobre Kylie. Esa carrera estaba amañada antes de que yo naciera. Pero no necesitaba ganarla. No necesitaba que me eligieran. Solo necesitaba que la verdad fuera tan fuerte, tan innegable, tan permanente que cualquier cosa que eligieran después fuera una elección que tendrían que cargar por el resto de sus vidas. Shaun, dije yo, lee los resultados de ADN. Shaun colocó la prueba de paternidad sobre la mesa. La leyó claramente, de la forma en que se lee algo en un acta judicial. Noah Beard, probabilidad de paternidad, 99.99%. Tyler Mercer excluido. Miró a Kylie. No hubo aventura. Nunca hubo una aventura. Solo hubo una aplicación en tu teléfono y una historia que les contaste a 15 personas que confiaron en ti. Kylie dejó de llorar. Se puso de pie lentamente. La silla detrás de ella ya estaba en el suelo. Miró alrededor de la habitación, a cada rostro, y no encontró rescate. Entonces lo gritó, ¿y qué? ¿Y qué si los inventé? Ella todavía tiene todo lo que yo no tengo. El esposo, el bebé, la vida que se suponía que era mía. Pasé 6 años intentando ser madre y ella simplemente. Ella lo consigue como si nada. Como si no le costara nada. Estaba llorando, lágrimas reales ahora. No del tipo de actuación. El tipo crudo, feo, de mocos y temblores. Nadie se movió hacia ella. Christine no se quedó de pie. Donna no se acercó. La enfermera desvió la mirada. Por primera vez en la vida de Kylie, las lágrimas no funcionaron. La habitación había escuchado demasiado. Esperé. Dejé que el silencio llenara cada rincón. Luego hablé. Te di $15,000, dije yo. Toda mi cuenta de ahorros. Guardé tu secreto durante 6 años ante Tyler, ante mamá. Ante todos. Te dejé entrar en mi casa cuando tu propio esposo no podía soportar mirarte. Te sostuve después de cada ronda fallida. Llamé a Tyler y le rogué que te aceptara de vuelta. Mentí por ti. Me sacrifiqué por ti. Estuve allí para ti cada vez que llamaste. Hice una pausa. An Yuripad me vai making 15 people believe Aima. La palabra golpeó la habitación como una bofetada. No soy una, Kylie. Soy tu hermana. La que nunca dejó de aparecer. Cada llamada de medianoche, cada crisis, cada dólar que necesitaste y nunca devolviste. Estuve allí cada vez. Dejé que las palabras aterrizaran. Y esto es lo que hiciste con eso. Shaun se aclaró la garganta. La petición de tutela se retira de inmediato. Si es impugnada. Presentaré cargos por fraude basados en evidencia digital fabricada e historial médico falsificado. Kylie le dijo al personal del hospital que Jodie tenía un historial de complicaciones posparto para acelerar la tutela. Jodie no tiene tal historial. Este es su primer embarazo. La enfermera jefe, que había estado de pie junto a la puerta, asintió. El archivo ha sido corregido. La administración del hospital ha sido notificada. Christine se puso de pie. Dio un paso hacia mí. Levanté mi mano. No. No ahora. Ella se detuvo. Miré a la enfermera. Tráigamelo. La enfermera llevó la cuna a mi lado.
Me estiré y levanté a mi hijo con cuidado porque mis puntos tiraban, porque mis brazos todavía estaban débiles, porque todo me dolía. Estaba caliente, increíblemente ligero. Sus dedos se curvaron alrededor de mi pulgar y sus ojos estaban cerrados. Y no tenía idea de lo que acababa de pasar en esta habitación. Lo sostuve contra mi pecho y cerré los ojos. Los latidos de su corazón eran rápidos y pequeños contra los míos. Por primera vez desde que desperté en esa cama, la habitación me pertenecía. 2 horas más tarde, el pasillo estaba en silencio. Noah había ido a traer el coche. Shaun estaba abajo presentando documentos. Kylie se había ido. No sabía a dónde y no pregunté. Tyler se había ido. Donna y Brenda habían conducido a casa sin despedirse. Mi madre llamó a la puerta. Le dije que entrara. Se sentó en la silla de plástico junto a mi cama. La misma silla en la que había estado sentada cuando se negó a mirarme. Parecía 10 años mayor de lo que parecía esa mañana. Debí haberte preguntado, dijo ella. Sí. Un silencio lo suficientemente largo como para escuchar el monitor pitando por el pasillo. Ella me mostró esos mensajes y yo. Christine presionó sus nudillos contra su boca. Simplemente vi rojo, mi hija y mi yerno. No podía respirar. No podía pensar. Y ella estaba llorando y sonaba tan destrozada. Y simplemente le creí a ella sobre ti durante 2 meses. Los ojos de Christine se llenaron de lágrimas. Lo siento, Jodie. Lo siento tanto. Estudié su rostro. Mi madre. La mujer que olvidó mi cumpleaños número 16. La mujer que llamó a Kylie su corazón y me llamó a Milar fácil. La mujer que se sentó en un banco de la iglesia durante 8 domingos mientras la gente susurraba sobre su hija menor y nunca una sola vez se puso de pie y dijo, esperen. Sé que lo sientes, dije yo. But sorry doente un two months of silence. No me llamaste. No me enviaste mensajes. No me sentaste para preguntarme. Te sentaste en esa iglesia y dejaste que la gente me llamara destructora de hogares y no dijiste nada. Te avergonzaste de mí. Te avergonzaste de mí por algo que no hice. Ella no discutió. Elegiste a ella, mamá. Siempre la eliges a ella. Y esta vez elegiste su mentira sobre toda mi vida. Christine se puso de pie y caminó hacia la puerta. Su mano estaba en el marco cuando hablé de nuevo. Mamá. Ella se detuvo. Tuviste 2 meses para preguntarme. No lo hiciste. Ella asintió. Salió caminando. La dejé ir. Tyler solicitó el divorcio la semana siguiente. Me envió un mensaje de texto una vez, 5 días después de todo. No tenía idea de nada de esto. Siento mucho lo que ella les hizo a ti y a Noah. Si alguna vez necesitan algo para el lado legal, testificaré. Escribí de vuelta, gracias, Tyler. Cuídate. No hemos vuelto a hablar desde entonces. Algunas relaciones no necesitan un largo adiós, solo necesitan un momento honesto. Donna llamó 3 días después de que salimos del hospital. Lloró durante 10 minutos antes de poder decir una frase completa. Cuando finalmente lo hizo, me paré detrás de una mesa de postres y dije tu nombre como si fuera algo sucio en tu propia fiesta del bebé mientras cargabas a tu primer hijo. La escuché. No la interrumpí. Dijo que debió haberlo cuestionado. Debió haber venido directamente a mí. Debió haber sido la tía que tomó el teléfono y dijo, necesito escuchar tu versión. En cambio, había sido la tía que susurraba. Le dije que apreciaba la llamada. Le dije que significaba algo. No la invité a la casa. Brenda envió un largo mensaje de texto la semana siguiente. 3 párrafos de disculpa llenos de debería haberlo sabido y me avergüenzo de mí misma. Lo leí 2 veces, me quedé con él durante 2 semanas y luego respondí 7 palabras, gracias por decir eso. Eso ayuda. Nada más, nada menos. Las 2 amigas de la iglesia de mi madre, Katy y Louise, mujeres que conocía desde la escuela dominical, nunca me contactaron. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una tarjeta.
No sé si creen la verdad o si prefieren quedarse con la versión que es más interesante, la versión donde yo soy la villana porque esa es una mejor historia que admitir que fueron engañadas. Pensé en acercarme a ellas. Luego no lo hice. Algunos silencios te lo dicen todo. El pastor Reynolds llamó a Noah la semana siguiente. Se disculpó con ambos formalmente, de la forma en que lo hacen los pastores, con referencias a las escrituras y un tono que oscilaba entre la culpa y la autoridad. Dijo que había hablado con Kylie en privado. No pregunté qué se dijo. Lo que me importa es que la verdad está en su oficina ahora, sentada en una carpeta en algún lugar entre los certificados de matrimonio y las peticiones de oración. Christine llama cada domingo por la mañana a las 9:15. Contesto. Las conversaciones duran unos 4 minutos. Pregunta por el bebé, su peso, su horario de sueño, si ya está sonriendo, si ha alcanzado algún hito. Le doy datos. Peso, 9 libras y 6 onzas en su último chequeo. Sueño, tramos de 4 horas en una buena noche. Sonrisas, sí, a las 3 semanas, aunque Noah dice que fueron gases. Ella se ríe cuando le digo eso. Una risa real. Pequeña pero real. Ella no presiona por más. Yo no ofrezco nada más. Existimos en un estrecho corredor entre lo roto y el comienzo. Y la mayoría de los días no puedo decir en qué dirección estamos caminando. A veces su voz se quiebra al final de una llamada y dice, te amo, Jodie. Y yo digo, lo sé, mamá. Y ambas sabemos que eso no es lo mismo que decirlo de vuelta. Le dije que puede estar en la vida de mi hijo. Pero ella nunca estará a solas con él. No hasta que yo decida lo contrario. No es una discusión, ni una negociación. Ella aceptó sin decir una palabra. Tal vez eso sea crecimiento. Tal vez sea solo el sonido de alguien que sabe que ha agotado cada segunda oportunidad que tenía. 3 semanas después de todo, Kylie me envió un mensaje de texto. 4 palabras, ¿podemos hablar? Lo miré durante mucho tiempo, puse el teléfono boca abajo en la encimera y caminé hacia la sala de estar donde mi hijo estaba durmiendo en su cuna. Lo levanté. Hizo esa cosa de bebé sin huesos donde todo su cuerpo se derrite contra tu pecho y su respiración se sincroniza con la tuya, y el mundo se reduce a solo ustedes dos. Lo sostuve allí, con mi barbilla sobre su cabeza, y pensé en Kylie, no en lo que hizo, sino en quién era ella antes de hacerlo. La hermana que me llamaba llorando a medianoche. La hermana que me abrazaba en la puerta y decía, no sé qué haría sin ti. La hermana que tocaba la barandilla de la cuna en mi habitación del bebé y decía, es perfecto, en una voz que era admiración o preludio. Nunca sabré cuál de las dos. Tomé el teléfono y escribí, no te odio, Kylie, pero no puedo confiar en ti. Y no dejaré que mi hijo crezca pensando que lo que hiciste fue amor. Ella no respondió. Apagué el teléfono, lo puse en el cajón de la cocina, volví al sofá y sostuve a mi niño. Si alguien en tu familia alguna vez te hizo demostrar que no eras el villano cuando ellos eran los que tenían el guión todo el tiempo, quiero que sepas que no te merecías eso. Ninguno de nosotros lo merecía. Han pasado 2 meses ahora. Mi hijo duerme sobre mi pecho la mayoría de las tardes. Tenemos una rutina. Baño a las 7, biberón a las 7:30, luego el sofá donde me recuesto y él se acomoda contra mí como si estuviera diseñado para encajar allí. Noah lee junto a nosotros, siempre al alcance de la mano, siempre con una mano descansando sobre la espalda del bebé, como si se recordara a sí mismo que ambos todavía estamos aquí. A veces lee en voz alta, resultados deportivos, titulares de artículos, datos aleatorios sobre aves porque piensa que es divertido dado nuestro apellido. Al bebé no le importa. Solo duerme. La casa está en silencio. No del tipo solitario. Del tipo que te ganas al sobrevivir a algo ruidoso. Mi teléfono vibra. A veces es un mensaje de texto de Christine, los extraño a ambos. Lo leo. A veces respondo esa noche con una foto del bebé o una sola frase. A veces espero un día. Ella no presiona. Creo que está aprendiendo lenta y dolorosamente. De la forma en que aprendes a caminar de nuevo después de romperte ambas piernas, lo que significa recuperar la confianza de alguien después de haberla tirado a la basura sin siquiera verificar primero si era real. No sé si llegará allí,
pero lo está intentando. Eso cuenta por algo. No lo suficiente todavía, pero algo. Pienso en Kylie a veces. Ya no con enojo. El enojo es limpio. Y lo que siento no es limpio. Es algo más pesado. Algo que se asienta en mi pecho como una piedra que no puedo toser y no quiero tragar. Duelo, tal vez, no por lo que hizo, sino por lo que éramos antes de que lo hiciera. Por la hermana que me llamaba a medianoche. Por la mujer que me abrazó en esa puerta y dijo, no sé qué haría sin ti, y que podría haberlo dicho en serio, realmente en serio en ese momento específico antes de que los celos devoraran lo que quedaba de ella, antes de que se fuera a casa. Abriera esa aplicación y comenzara a construir una versión de mí que merecía perderlo todo. Ella está en un apartamento ahora. Tyler pagó el depósito antes de irse porque él es decente de esa manera. No sé qué hace con sus días. No pregunto. Espero que reciba ayuda. Lo digo en serio. Pero no seré yo quien se la dé. Ya no. Solía pensar que ser la fácil significaba que era fuerte, que no necesitar nada me hacía poderosa. Pero eso no era lo que era. Era permiso. Permiso para que todos a mi alrededor tomaran sin preguntar, se apoyaran sin verificar, asumieran que yo seguiría en pie cuando terminaran. Ya no soy la fácil. Noah levantó la vista de su libro. ¿Estás bien? Mi hijo se movió contra mi pecho. Dedos diminutos se curvaron alrededor del cuello de mi camisa. Piel cálida. Olor a bebé nuevo. ¿Mío? Sí, dije yo. Estoy bien. Pasé toda mi vida siendo la que aparecía, la que daba, la que mantenía todo unido para que todos los demás pudieran desmoronarse, y la única vez que necesité que aparecieran por mí, la única vez que estaba acostada en una cama de hospital, incapaz de moverme, incapaz de hablar. Incapaz de proteger a mi propio hijo, intentaron sacar a mi hijo de la habitación. Pero esto es lo que sé ahora, las personas que te llaman la fuerte a veces solo están buscando a alguien a quien puedan quitarle cosas sin sentirse culpables. Y los que dicen haría cualquier cosa por la familia, a veces se refieren a su familia, no a la tuya. Ya no necesito que me elijan.